Francisco Freire, Elizabeth Vera, Beijing, Aileen, Isabel, por favor enciendan la cámara. Linda Ruiz también. Enciendan su cámara, por favor. Eso. Buenas tardes, Cristel, ¿qué tal? Bueno, voy a eliminar de la sala de Zoom a los estudiantes que están con cámara apagada, ya que no sé si se trata realmente del estudiante. En otros cursos se ha dado el caso de que ingresan con el mismo nombre del estudiante, pero no es el estudiante. Y luego comienzan a rayar la pantalla, molestar, interrumpir, etc. Entonces, si no le enciende la cámara, voy a proceder a sacarle de la sala de Zoom. Francisco Freire, encienda su cámara, por favor. Seguramente no es el estudiante, entonces... Isis, encienda su cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, enciendan su cámara, por favor. Listo, bueno. Atención a la lista, jóvenes. Javier Acosta. Presente. Ya, aquí les comparto la lista para que vayan visualizando. Carola y Acosta. Carola y Acosta. Kenneth Arias. Presente. Isaac Barresueta. Jeremy Bernal. Jan Burgos. Roxana Chaflan. Presente. Isis Chele. Presente. Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente. Francisco Freire. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Ariana Garcés. Buenas tardes. Eduardo Gavilanes. Presente. Sol González. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Valeria González. Presente. María José Íñiguez. María José Íñiguez. Joan Looro. Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Keila Morocho. Presente. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Presente. Linda Ruiz. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimilla. Presente. Malena Vera. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Beijing Yeun. Delaney Cotrina. Presente. Cristel Manzano. Presente. Roberto Peña. Presente. Jonathan Toabanda. Presente. Listo. Profesor, ¿Sí? es que tuve un fallo en el internet y puede entrar un poquito, entró un poquito tarde. A ver, Beijing, ya le vi, Beijing sí estaba presente. A ver, voy a nombrar a los que ingresaron tarde, o a lo mejor definitivamente faltaron, me avisan. ¿Está Carola y Acosta? Carola y Acosta, ha faltado. Isaac Barresueta, Presente, profe, me había equivocado. ya. Jeremy Bernal, Presente, profesora. listo. ¿Qué pasó? Que ingresaron tarde. Es que estábamos en la misma,
Usted está tomando lista. Estaba tomando lista la Miss y yo me equivoqué de link después. Y se equivocaron del link además. Jan Burgos, Presente. ya. María Íñiguez, María José Íñiguez, Presente. ya. Y Joan Loor. Le ha faltado. Bueno, y nadie más. Pero los demás compañeros ingresaron en 5 minutos, o sea, 5 minutos tarde máximo. 4 minutos tarde ingresaron ya la mayoría. O la Miss de Historia los hizo quedar a los 3 jóvenes. Yo entré a la 1:36 porque no me ha cargado el link. Profe, yo estaba con el internet que me cargaba y no me... Así. Ya. ¿Y el joven Burgos? Ah, no, ya me dijo. ¿Y el joven Barresueta? Se equivocó de link. ¿Y el joven Jeremy? A mí no me cargaba. ¿Qué? ¿El internet? El link. Bueno, por esta vez vamos a poner la asistencia normal. Traten de no atrasarse o cuando ya de pronto si la Miss o ya ven que se está sobre el tiempo, avísenle al docente. A veces el docente está explicando y pierde de vista el reloj, ¿no? Bueno, jóvenes, voy a registrar primero la asistencia ya para que quede. Solo ha faltado entonces Carola y Acosta. Y Loor, nada más, nadie más. Ya, Acosta y Loor. Acosta y Loor. Bueno, listo, jóvenes, vamos a empezar ahora sí. Tenemos un tema nuevo el día de hoy. Tiene que ver con la lógica, que es una parte de la filosofía, lógica simbólica. Y bueno, vamos a comenzar analizando el siguiente fragmento de un comediante mexicano muy conocido, ya falleció este comediante, pero que incluso él, con su habilidad de hablar mucho, sin darse a entender absolutamente nada, imagínense lo que digo, habilidad, insertó un nuevo verbo en la Real Academia de la Lengua, el verbo cantinflear, que prácticamente significa eso, significa hablar mucho, pero no darse a entender para nada. Entonces, observen lo que pasa aquí, traten de escuchar y seguir el hilo al diálogo, a ver si ustedes logran comprender qué es lo que quiso decir el actor
en este discurso que va a pronunciar. Es un video cortito, escuchémoslo, porque de aquí quiero empezar la clase. No es lo de mí, es lo que corresponde primero a los de aquí. Mister, disculpe interrumpirla, pero no sé si estará compartiendo audio porque no se escucha. escucho. ¿No se escucha? Sí, se escucha, ya se escucha. Yo sí escucho, pero se escucha feo el audio. es verdad. feo. Pero sí se escucha. Porque de pronto Poco. eso Ajá, pero muy poco Puede ser y por la feo el calidad audio. del audio. puede ser, es que es una película vieja, ajá, puede ser por la calidad del ¿Está audio. compartiendo el audio? Si se escucha, sí. Sí, Claro, si se escucha, claro. Si es que no se escuchara nada, ahí no estaría compartido. Con todo, aquí voy de nuevo. Voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Listo, aquí va. Bueno, desde aquí es la parte donde quiero que se fijen ustedes en qué es lo que sucede cuando una persona habla sin lógica. Aquí va. Usted que dijo no brindó. Señor general, mi general, es el momento que quería yo y había deseado para no para lo mismo, sino para esto que voy a decir. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hace eso, son cosas que... Señor licenciado, y me dirijo a usted porque hace eso no debería dirigirme a usted. Yo quiero brindar por la felicidad que el individuo encuentra. Mi general aquí presente, no es... Qué bien habla. Usted, señor licenciado, le suplico. Bueno, ¿qué pasó con los frijoles? Oiga, Ya. ¿A dónde quiero llegar con esto, jóvenes? Este es el ejemplo claro de qué es lo que sucede cuando se habla sin lógica verbal. Usted puede hablar una hora entera, que si no articula bien las frases y no utiliza los conectores adecuados, a la final no se entiende absolutamente nada. Esto es lo que le pasa a Cantinflas. Obviamente el actor lo hace a propósito, es una actuación, pero nos da a entender lo importante que es la lógica para darnos a entender correctamente. Ahora, si esto es importante en el lenguaje común, para darnos a entender correctamente en la familia, los amigos, etcétera, con mucha mayor razón en la ciencia. En la ciencia, mis estimados jóvenes, el lenguaje tiene que ser muy claro y muy preciso, utilizando los conectores que sean totalmente adecuados a las circunstancias y a las oraciones que queremos articular. Solo de esa manera nos damos a entender correctamente. De lo contrario, lo único que vamos a hacer es cantinflear y nada más. Ok, vamos a continuar. A ver, veo que ingresó el joven Loor. ¿Está presente o no? Joven Loor, por favor, active la cámara para saber si está presente. Ya. Joven Loor, cuando ingrese tarde, avíseme, porque como yo ya tomé lista, está con falta. Cuando ingrese tarde, avíseme para cambiarle esa situación y ponerle solo atraso. Bueno, aquí vamos. Entonces, esa es la importancia de la lógica, jóvenes. Y en el día de hoy, sobre todo, queremos empezar a ver lo que es lógica simbólica. Esta es una rama de la lógica general como rama de la filosofía. La lógica simbólica se ha utilizado muchísimo en el desarrollo de las matemáticas, de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial, etc. El mundo de la tecnología inteligente que hoy en día tenemos en nuestros dispositivos se ha logrado construir gracias a los lenguajes lógicos de programación. Y en estas clases de lógica simbólica vamos a ver pues cuáles han sido esos fundamentos lingüísticos que han permitido ese desarrollo. Bueno, para empezar, jóvenes, vamos a ver cómo se conectan las partes de una oración para que tenga sentido. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Kenneth Arias. Kenneth, observe estas dos palabras que yo resalto aquí. Juan y la palabra fútbol.
¿Ya? Juan va a ser de sujeto y fútbol va a ser de predicado. ¿Cuál es el conector? ¿Qué conector le pondría usted aquí para que se enlacen estas dos palabras y formen una unidad con sentido completo? ¿Qué palabra le pondría? La más conveniente sería juega. Muy bien, juega. O podría ser otra también de pronto. Podría ser a Juan le gusta. Practica, algo así. Eso, muy bien, practica también. Correctísimo. Ahí tenemos 3 ejemplos. Ya, esta palabra, jóvenes, lingüísticamente, jugar, gustar, practicar, se trata de un verbo y el verbo indica acción. Pero en este caso el verbo, voy a quedarme solo con un ejemplo para no hacerme muy largo. En este caso, el verbo no solo actúa, o sea, tiene una función importantísima de cópula, es decir, que sirve de nexo, que sirve de conector, que sirve de unión. ¿Para qué? Para que al unir la palabra Juan con la palabra fútbol, yo pueda construir una composición que tenga un sentido completo y autonomía sintáctica, que ese es el concepto de la oración, ¿no? Entonces, cuando yo digo Juan juega fútbol, ahí se comprende perfectamente cuál es la relación que hay entre sujeto y predicado, y ahí sí tiene lógica, ojo, tiene lógica lo que estoy diciendo. Muy bien, Valeria González. A ver, aquí usted, ¿qué palabra pondría, por ejemplo? En este ejemplo dice, la selección de fútbol jugó muy bien. Y acá tenemos, el árbitro fue injusto. Para unir las dos expresiones, ¿qué conector, qué palabra, qué verbo utilizaría usted? Ahora eso me podría repetir, por favor. Sí, usted tiene acá 2 frases, ¿verdad? La primera que está de color azul, la segunda color rojo. Pero para que las 2 frases se las pueda unir y tenga un sentido completo, yo necesito establecer un conector. Un conector que le dé unidad y relacione correctamente las 2 frases. ¿Qué conector podría ser, por ejemplo? Pero. Muy bien. Podría ser el conector pero. Aparte de pero, ¿otro? Puede ser aunque también. Muy bien. Puede ser también el conector aunque. Aparte de pero y aparte de aunque, ¿cuál otro? Y. A ver, el conector y, ¿será el conector y? ¿Qué les parece? El conector y ciertamente es un conector. De hecho, en gramática se le conoce como una conjunción, ¿verdad? Que precisamente permite unir. Pero cuando yo analizo un poquito más, yo veo que acá en la frase azul me están diciendo algo positivo de la selección de fútbol, que dice que jugó bien, jugó muy bien. En cambio, acá se presenta una disyunción, porque acá en la segunda parte se me presenta algo negativo. Entonces, por lo general, la conjunción y se la utiliza más, o sería más apropiado en este caso utilizarla, si yo tuviera 2 frases o 2 conceptos con ciertas características afines. Pero en cambio, si aquí hablo de algo bueno y acá de algo malo, como que la palabra y, como que no le quedaría tanto. Es decir, le quedaría mejor el pero, le quedaría mejor aunque, le quedaría mejor sin embargo, le quedaría mejor incluso el conector, por ejemplo, no obstante. Y eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis estimados? A pesar también. ¿Cuál? ¿Cuál conector? A pesar. Excelente, muy bien. A pesar que, podría ser a pesar que o a pesar de que el árbitro fue injusto. Muy bien, correctísimo. Entonces, Sería a pesar que, porque si pusiéramos de que estuviéramos cometiendo dequeísmo. el dequeísmo, aunque no siempre es satánico, digamos, usar el deque, pero sí cuando, o sea, no lo O vamos sea, me a... refiero al error. pero hay circunstancias donde sí se puede utilizar el de y el que. Claro, para no cometer queísmo. Ya, exacto. Entonces todo depende de que se eviten, que a veces uno se mal acostumbra a cometer o a decir o a repetir como muletilla, a veces la misma situación.
Bueno, entonces en ese caso, pues sí. Ahora, ¿qué es lo que yo trato de decir con esto, jóvenes? La importancia que tienen los conectores. Entonces, tenemos que pensar y repensar siempre muy bien cuáles son los conectores que van a unir nuestras frases para que las frases se entiendan con mucha claridad. Bien, ahora sí, vamos a empezar un poquito más, vamos a adentrarnos un poco más en el tema, viendo cuál es la definición de lógica. En sentido general, lógica es una ciencia cuyo objeto de estudio son las formas, estructuras o esquemas del pensamiento. Es importante la lógica y tiene una naturaleza que, de tal forma que nos ayuda a desarrollar mucho el pensamiento abstracto, justamente, y el pensamiento lingüístico. Bueno, como una rama de la lógica tenemos la lógica proposicional, que es esa parte de la lógica que estudia cómo se relacionan las proposiciones para formar un razonamiento. Las proposiciones lógicas, jóvenes, recordemos que son aquellas frases o expresiones que se las puede calificar como universales o particulares, afirmativas o negativas, verdaderas o falsas. ¿Sí? O sea, le podemos analizar mínimo 6 características a una proposición lógica. Además, las proposiciones lógicas comienzan por lo general con un cuantificador. ¿Sí? A ver, vamos a ver con Isaac Barresueta. A ver, Isaac, si yo digo la siguiente proposición, si yo digo todas las sillas o todas las mesas, mejor, tienen 4 patas. Esa es una proposición lógica, tiene un cuantificador, todas. Y luego pues tiene el sujeto, el verbo y el predicado. Todas las mesas tienen 4 patas. Isaac, ¿es universal o particular? Universal. Muy bien. ¿Es afirmativa o negativa? Afirmativo. Muy bien. ¿Y es verdadera o falsa? Verdadero. No, espera. No, ya me sabe. A ver. Sería verdadera. ¿Todas las mesas tienen 4 patas? ¿O habrá algunas que no tienen 4 patas? No, es falsa, porque hay algunas que tienen más de 3. Correcto. Muy bien, es falsa. Entonces, muy bien, esas son las características de la proposición lógica. Podemos analizar varias características. Por eso, mientras mejor usted utilice los cuantificadores, más preciso va a ser su lenguaje. Isaac, para que esa proposición que le dije se convierta en verdadera, ¿cuál hubiera sido el cuantificador ideal para utilizar? ¿Todas o algunas? Algunas. Exacto. Ahí sí el lenguaje hubiera hecho que la proposición se convierta en verdadera. Y jóvenes, ¿qué es lo que busca la ciencia? La ciencia busca precisamente la verdad. Esa es la búsqueda de la ciencia, la verdad. Y una vez que la ciencia encuentra la verdad o partes de la verdad, la ciencia trata de comunicarlo de la manera más precisa. Y para eso se utiliza el lenguaje lógico. Por eso, mis estimados jóvenes, cuando ustedes tienen la oportunidad de leer artículos científicos, artículos que están llenos de conocimientos de ciencias, ustedes van a ver la precisión, la exactitud con la cual el escritor se maneja para poder comunicar ciencia. Entonces, por eso es importante la lógica proposicional. Ahora bien, existen 2 tipos de proposiciones, la simple o atómica, y la proposición compuesta o molecular. Roxana Chafla, ¿a qué le suena la palabra atómica? Roxana. Lincoln, ¿a qué le suena la palabra atómica? Lincoln Vargas. Profe, Diga. creo que sería algo como una proposición chiquita, como atómica de átomo, no sé. Muy bien, correcto. Gracias, Christopher, por participar. Muy bien. Así es, la palabra atómica viene de la palabra átomo, y la palabra átomo a su vez viene del griego, que significa, de 2 palabras griegas, a significa sin y tomo, división, porque antiguamente se creía que el átomo era aquella partícula más pequeña, como dijo Christopher,
la cual ya no era posible dividirla en partes más pequeñas. Hoy en día se sabe que el átomo tiene otras partículas subatómicas más pequeñitas. Pero bueno, antiguamente se creía que el átomo era ya lo más pequeñito, que ya no se podía dividir en más partes. Bueno, entonces, una proposición simple o atómica es una proposición pequeña, es una proposición que no se puede dividir en diferentes variables. Solo tiene una sola proposición, es decir, solo cuenta con un sujeto, verbo y predicado y nada más. Por el contrario, la proposición compuesta se la llama también molecular porque precisamente la proposición compuesta tiene varias o tiene muchas o algunas variables. Tiene algunas oraciones que están enlazadas unas con otras gracias a diferentes conectores. Aquí tenemos la definición. Sin embargo, sería una. Claro, sin embargo, es un conector. Ajá. Por ejemplo, cuando usted quiere hablar de ideas diferentes, usted utiliza la palabra que usted dijo, Christopher, sin embargo. Por ejemplo, si usted dice, el presidente Guillermo Lasso ha sido exitoso en la campaña de vacunación. Está diciendo algo bueno, algo positivo de este gobierno. Pero si usted le agrega, sin embargo, ahí usted quiere decir que a continuación va a hablar algo negativo. Ya dijo algo positivo al inicio, pero cuando utiliza sin embargo, usted va a hablar de algo negativo o de algo diferente a lo que pronunció al inicio. Entonces yo podría decir, el presidente Lasso ha tenido éxito en la campaña de vacunación. Sin embargo, las masacres en las cárceles hablan muy mal de su gestión en los temas de seguridad carcelaria, por ejemplo. Y hablando de eso, jóvenes, ayer hubo un nuevo muerto y un par de heridos otra vez en la penitenciaría del Litoral, no sé cuántos celulares, un ametrallador, un fusil creo que era, y una granada de mano dentro de la cárcel. Ah, no, pero los entrevistan a la ministra del Interior y de Seguridad y de yo no sé qué. ¿Y qué le dicen los ministros? No, que ya todo está bien, los policías entraron, todo está controlado. Ya, sí, eso le dicen hoy día. Mañana hay otra masacre, pasado otra masacre. No tienen control de nada, lamentablemente. Bueno, eso va entre paréntesis como un comentario a esta proposición. Pero volviendo al tema, Christopher, por eso le decía esta frase, este conector, sin embargo, es para conectar ideas que tienen cierto grado de oposición. ¿Sí? En cambio, cuando yo quiero conectar dos cosas que son similares o que guardan cierta relación, que tienen cierta característica en común, se utilizan otros conectores. Por ejemplo, el conector además. Si yo digo, por ejemplo, el equipo de atletas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Tokio nos trajo grandes alegrías. Además, el equipo paraolímpico, puede ser, o además, por primera vez en la historia, 2 mujeres ecuatorianas ganaron medallas olímpicas. Ese además es para sumar ideas, ¿sí? Es para aumentar ideas que tienen la misma relación con la primera idea, con la primera proposición. Ahora, las proposiciones simples son aquellas que no tienen otras oraciones dentro de sí. Solo tienen sujeto, verbo, predicado y se acabó. Carecen de una conectiva lógica. Solo el verbo actúa o funciona ahí como conector lógico. Y ojo, jóvenes, que el verbo tiene que tener también su lógica. El verbo, cuando yo escribo algo, tengo que escribirlo y hacerlo con lógica. Si yo digo, por ejemplo, perdón, aquí vamos a ponerlo más grandecito, ¿sí? A ver, vamos a pedirle la participación de Aranis. A ver, Aranis, si yo digo, o yo escribo lo siguiente, los atletas ecuatorianos es famoso. A ver, ¿qué es lo raro aquí? Porque eso suena rarísimo, suena feísimo. Ecuatoriano. A ver, ¿cuáles serían los errores aquí? A ver, Aranis.
él es famoso porque se está hablando de muchos, es decir, de que son. Ah, ya, muy bien. Entonces Y quedaría. también famoso tendría que ser famosos, no famosos. Excelente, Aranis. Eso es entender la lógica. Muy bien, Aranis. Ahí sí, pues ahí sí tiene coherencia, ahí sí tiene relación, ahí tiene lógica el lenguaje, ahí tiene lógica mi expresión. Porque yo cuando hablo de los atletas ecuatorianos, estoy hablando en plural. Ergo, es decir, por tanto, el verbo tiene que ser en plural. Y además, el predicado tiene que estar también en plural para que tenga concordancia con el sujeto de la oración. Entonces, muy bien. Esta es una proposición simple. No se la puede dividir. No tiene variables que se mezclan, sino que es una sola proposición. Muy bien. Ahora vamos a ver la proposición compuesta. Aquí tenemos la proposición compuesta. La compuesta o molecular son aquellas que contienen dentro de sí más de una proposición simple. Estas se relacionan a través de una conectiva lógica. Por ejemplo, el amor y el odio. En ese caso, la conjunción y se convierte en un conector. ¿Y por qué utiliza? Ustedes me van a decir, profe, pero el amor no es lo contrario del odio. No debería decir el amor, sin embargo, el odio. No, porque en este caso, los dos son sentimientos. Hay una relación también ahí. Y pues estoy tratando de enumerar dos cosas a la vez. Entonces digo, el amor y el odio son sentimientos opuestos. Luego tenemos un ejemplo de conector condicional. Miren, si escribo diariamente algo, entonces redactaré mejor. Si escribo diariamente algo, entonces redactaré mejor. Isis, en esta frase, en esta proposición compuesta que acabo de leer, ¿cuál sería la parte de la condición? ¿Cuál es la condición aquí, Isis? El escribir diariamente. Correcto. Escribo diariamente. Muy bien, la condición es que hay que escribir diariamente algo. ¿Y cuál sería el resultado, Isis? Redactar mejor. O sea, redactaré mejor. Correcto, el resultado entonces sería redactar mejor. Toda condición tiene por lo general, al escribir o al hablar, nosotros hablamos con condicionantes y resultados. Por ejemplo, yo puedo decir, si hace, ¿cómo podríamos decir? Una más fácil. Si estudio duro, aprobaré todas mis materias. Si estudio muy duro, entonces aprobaré todas las materias. Ahí está. Si estudio muy duro, esa es la condición que tengo que cumplir. Para obtener, ¿cuál resultado? Aprobar todas las materias. ¿Sí? Entonces, ese es un conector de condicionante. ¿Sí? Luego tenemos aquí un conector de disyunción para uno elegir uno de los dos. Porque aquí dice, compro el vestido negro o el rojo. Como tengo dos posibilidades de elegir, entonces utilizo el conector o. Muy bien, entonces, esto, jóvenes, es una proposición compuesta molecular. Aquí tenemos un concepto de proposición o de proposiciones. Vamos a ponerlo en plural para que esto tenga mayor coherencia. Proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son pensamientos que afirman o niegan algo que pueden ser universales o particulares, verdaderos o falsos, como ya se los expliqué. Pueden ser de dos tipos, atómicas o simples, moleculares o compuestas. Muy bien. Ahora bien, vamos a cuál es la diferencia entre proposiciones atómicas y moleculares. Las proposiciones atómicas son simples, son sencillas. Solo tienen un sujeto, un verbo, un predicado y nada más. Mientras que las moleculares tienen mucho más contenido. Incluso tienen varias proposiciones simples una al lado de la otra. Y se la puede dividir, como es larga, la proposición compuesta es mucho más extensa, más larga,
yo la puedo dividir tranquilamente en variables. ¿Y qué vamos a hacer en lógica simbólica? Para identificar cada variable, la vamos a bautizar con un símbolo. Esos símbolos van a ser cualquiera de las letras, desde la P hasta la Z. Esas son las letras que más comúnmente se utilizan para designar las variables en la lógica simbólica. Ejemplo de proposición compuesta. Dice, América Latina es uno de los continentes con más riquezas, pero no es de los más igualitarios socialmente hablando, puesto que las riquezas no están distribuidas entre los más pobres. Muy bien. A ver, vamos con Sol. Sol, ¿cuántas variables o cuántas proposiciones simples usted detecta en esta proposición molecular? Veo bastante. Perdón, profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántas ¿Qué proposiciones clase? simples hay dentro de esta proposición molecular? Sol, ¿se nos fue Sol? ¿La perdimos? No, profe. Ah, ya. A ver, Sol, ¿qué dice? ¿Cuántas proposiciones simples usted... Proposiciones vendrían a ser las palabras que están aquí, ¿verdad? La P, la Q, la R, la S, la T, eso, ¿verdad? Bueno, ese es el nombre el símbolo con el cual vamos a reemplazar a la proposición que está en lenguaje común, en lenguaje normal, en el que usted y yo nos manejamos. Ese lenguaje común está compuesto por palabras que forman oraciones o proposiciones. En este caso, la P, la Q y la R son los símbolos con los cuales vamos a reemplazar esas frases enteras, esas proposiciones enteras. Pero ¿cuántas proposiciones simples usted detecta? Hay entre 4 o 5. ¿Por qué 4 o 5, Cristo? A ver, porque está es, de, con, otra vez es, de. No, ahí se están Las. confundiendo. De pronto, ahí ustedes... Hasta ahora voy encontrando 15, 16. No, negativo. Acuérdense que las proposiciones simples son frases que tienen sujeto, verbo y predicado. ¿Cuántas proposiciones simples? Es decir, ¿cuántas frases con sujeto, verbo y predicado usted puede detectar aquí? Entonces hay 3. Exacto. Tenemos 3, a las cuales a cada uno le hemos puesto un símbolo, como dijo Sol, el símbolo P para la primera proposición simple, que dice América Latina es uno de los continentes con más riqueza. La proposición Q, el símbolo Q para reemplazar a las